Ok, vamos a esperar unos minutos. Ok. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos estén bien. Y vamos a empezar lo que es el capítulo número 3, que es Administración Global, Comparada y de Calidad. En el capítulo anterior se concentró en el tema de los factores externos, ¿verdad? Que presentan en el medio ambiente, en el ambiente nacional. Como muy probablemente los factores restrictivos de la administración sean más rígidos para las empresas internacionales. Los ejecutivos operan en un país extranjero, requieren de aprender, ¿verdad?, mucho sobre el sistema educativo, el económico, el legal y político de ese país y sobre todo de su entorno sociocultural. Entonces aquí vamos a ver algunos aspectos, ¿verdad? Dentro de eso está la administración internacional y corporaciones multinacionales. Una administración internacional se enfoca en la forma de operar las empresas internacionales en países anfitriones y se encuentran en problemas gerenciales relacionados con el flujo de personas, bienes y dinero para mejorar la administración en situaciones que incluyen el cruce de fronteras nacionales. Aquí la administración internacional se enfoca en la forma que opera las empresas internacionales en países anfitriones. ¿Cuál es su naturaleza? Antes que eso vamos a ver la administración de empresas nacionales e internacionales, que las funciones administrativas es analizar el ambiente en que buscan la amenaza y las oportunidades, estructura de la organización, visión de la autoridad, fuentes de talento administrativo, orientación de administrador, liderazgo y motivación, líneas de comunicación y sistemas de reporte. Dentro de esas están las empresas nacionales, países industrializados, y dentro de la planeación está el mercado nacional, la organización, que es la estructura de operaciones dentro del país similar, integración de personal, bolsa de trabajo, sería nacional, ¿verdad?, a menudo etnocéntrica, la dirección, que es el liderazgo, bajo la influencia de la cultura similar, relativamente despota, ¿verdad?, control, requisitos semejantes. En las empresas internacionales es el mercado mundial, la estructura global diferente, bolsas de trabajo mundial geocéntricas, bajo la influencia de muchas redes de larga distancia y muchos diferentes requisitos dentro de lo que es la administración internacional y corporaciones multinacionales. Esa vendría siendo la naturaleza y el propósito de las empresas internacionales. Nos dice que las empresas internacionales realizan transacciones entre enfoques nacionales que incluyen las transferencias a otros países de bienes, servicios, tecnología, conocimiento gerencial y de capital. Después vemos lo que son las empresas internacionales, que gracias al
crecimiento de las corporaciones multinacionales, las empresas internacionales han adquirido mayor visibilidad e importancia. Eso sería lo que es las empresas internacionales. ¿Cuáles son las formas de empresas internacionales de exportación? De acuerdo de licencia, contratos administrativos, sociedades en participación y alianza estratégica y las subsidiarias. Vamos a ver un poquito de esto. De exportación, nos dicen que son las exportaciones, o sea, una empresa de exportación. Las exportaciones son el conjunto de bienes y servicios vendidos por un país en territorio extranjero para su utilización. Junto con las importaciones, son una herramienta imprescindible de contabilidad nacional. Una exportación es básicamente todo bien y o servicio legítimo que el país productor o emisor, en este caso el exportador, envía como mercancía a un tercero que sería el importador para su compra o utilización, ¿verdad? Eso es la explicación de la figura 3.1, formas de empresas internacionales, sería la de exportación. Después viene el acuerdo de licencia. El contrato por el propietario de un derecho de propiedad intelectual, la marca registrada o la patente, el programa informático, derechos de autor, etcétera, etcétera, otorga a una persona física o jurídica un derecho limitado, normalmente circunscrito a un ámbito geográfico, para fabricar y vender un producto o proporcionar servicios especializados respaldados por dicho derecho. Los acuerdos de licencia internacional más utilizados son licencia de marca y licencia de fabricación, ¿verdad? Esto vemos lo que son las de contratos administrativos. En los contratos internacionales, ¿verdad?, son acuerdos legalmente vinculados entre partes con sede en diferentes países y, por tanto, sometidas a diferentes ordenamientos jurídicos. Los contratos internacionales recogen por escrito los principales términos de acuerdo para cubrir los aspectos más importantes de la relación. Aquí en ocasiones en la fase de negociación y de la redacción de este tipo de documentos, las partes contratantes contarán con la ayuda especializada de derechos internacionales, bien procedentes de su propia plantilla, de su propia empresa, bien subcontratados a través de un outsourcing de consultoría o asesoría. Un ejemplo, los tipos de contratos administrativos pueden ser de venta, de distribución, de franquicias, entre muchos, ¿verdad? Y entre fronteras nacionales que incluyen las transacciones a otros países de bienes y servicios, tecnología, conocimiento, gerencia de capital, ¿verdad? Esto viene siendo lo que son las empresas internacionales, ¿verdad? Después vamos a ver, dentro de esas está también la sociedad en participación y alianzas estratégicas. Una alianza puede definirse como la unión de dos personas, empresas o países mediante el cual se da un compromiso de ayuda o apoyo mutuo para lograr un fin determinado con beneficios similares para las partes que lo conforman. Por otra parte, una estrategia es un plan de acción que define cómo una organización usará sus recursos tangibles e intangibles para lograr una mayor ventaja competitiva en el medio ambiente de los negocios en el que se desarrolla. Quiere decir que se unen las fuerzas, los conocimientos, la información, las tecnologías, muchas veces también, pues sobre todo, se unen para tener un bien común, ¿verdad? Una ventaja competitiva dentro del ámbito internacional. La alianza estratégica son hoy en día una modalidad a la que recurren cada vez más empresas para compartir recursos desarrollados y abundantes en una empresa y escasos en otra, o sea, se juntan. Yo tengo esto y el otro país tiene otro, y ahí es donde se unen y empiezan a hacer una estrategia, ¿verdad? Y lo dice tanto en el aspecto financiero y de personal.
como en las áreas comerciales, técnicas, tecnológicas, fondos de inversión, credibilidad, prestigio y sistemas establecidos de distribución a nivel nacional e internacional. Aquí hay muchas empresas así, pueden ser las de autos, los supermercados, ahorita vamos a ver qué. Y por último están las subsidiarias. Una empresa subsidiaria es aquella que está controlada por otra compañía. A esta compañía se le denomina matriz. Esto es debido a que en la mayoría de los casos, esta controla gran cantidad de acciones en la primera y se posiciona como dominante, la matriz, ¿verdad? No obstante, la empresa subsidiaria suele contar con un alto nivel de independencia debido a que no cuenta con vínculos de tipo corporativo con la sociedad denominante. Esto ocurre por tener la subsidiaria sus propósitos, sus propios órganos de dirección y de control, además de su propio capital, ¿verdad? Entonces aquí, capital y experiencia es está un país sede, ¿verdad? Un país sede de la compañía matriz que exporta, ¿verdad? Capital y experiencia a los países anfitriones, ¿ok? Luego vamos a ver los efectos, bueno, estas últimas fueron las que nombramos aquí al principio, que son las formas de empresas internacionales de exportación, de acuerdo de licencia, contratos administrativos, sociedad en participación y alianzas estratégicas, y las subsidiarias. Después vemos los efectos unificadores. Dentro de los efectos unificadores aparecen cuando la casa matriz proporciona y comparte conocimientos técnicos y administrativos. Son efectos unificadores, ¿verdad? Tenemos conflictos dentro de eso, que son conflictos potenciales, las diferencias socioculturales, el rompimiento de la comunicación o los malos entendidos, también por lo mismo que son diferentes culturas, diferentes idiomas, muchas veces, a veces no logran entenderse bien. Unos ejemplos de las corporaciones multinacionales vienen siendo, algunas de ellas son el Walmart, el Royal Dutch, el ExxonMobil, el British Petroleum y el Toyota Motors. Dentro de esto, de lo que son las empresas internacionales o de la administración, la orientación etnocéntrica, dice de la orientación etnocéntrica a la geocéntrica. Una orientación etnocéntrica una organización etnocéntrica nos dice que el estilo de las operaciones en el extranjero se basa en el de la casa matriz. Un ejemplo, Samsung, ¿verdad? Orientación policéntrica, la subsidiaria en el extranjero disfrutan de una gran libertad gerencial. Un ejemplo, el McDonald's. Una orientación regiocéntrica con las operaciones en el extranjero reclutan al personal con base en el enfoque personal. Y por último, la orientación geocéntrica con toda la organización se considera un sistema interdependiente que opera en muchos países. Por ejemplo, el EIB. Esas son algunas de las ejemplos, ¿verdad?, de las empresas que están dentro de las orientaciones de acuerdo a la etnocéntrica, la policéntrica, regiocéntrica y geocéntrica. Dentro de ellos hay alianzas. Pero antes que eso les voy a comentar. Me dicen las ventajas de las multinacionales. Dice, las corporaciones multinacionales tienen ventajas sobre las empresas con orientación nacional. Es obvio que pueden aprovechar oportunidades de negocio en muchos distintos países. Asimismo, conseguir dinero para sus operaciones en todo el mundo. Además, se benefician porque pueden establecer instalaciones de producción en países donde sus productos se elaboran con mayor rentabilidad y eficiencia. A veces las compañías con operaciones en todo el mundo tienen mejor acceso a recursos y materiales naturales que pueden no estar disponibles en las empresas nacionales. Y por último, las grandes corporaciones multinacionales
pueden reclutar a gerentes y personal de reserva mundial en mano de obra, ¿verdad? Lo que es la mano de obra. Y unos desafíos de las multinacionales nos dicen que las ventajas de las operaciones multinacionales deben valorar respecto de los desafíos y riesgos asociados con la operación de ambientes extranjeros. Un problema es el creciente nacionalismo de muchos países, ¿verdad? Si nos comentan aquí, dice, hace algunos años los países en vías de desarrollo crecían de habilidades gerenciales y de marketing, así como las técnicas. En consecuencia, le dieron la bienvenida a las corporaciones multinacionales, pero la situación ha cambiado y rápidamente ha adquirido dichas habilidades y no solo se han preocupado por el valor de sus recursos naturales, sino que son más hábiles en negociaciones internacionales. Y por último, las corporaciones multinacionales también deben mantener buenas relaciones con el país anfitrión, tarea en que algunos se complican, ¿verdad? Los gobiernos a menudo cambian de poder y es necesario negociar con ellos y adaptarse a tales cambios, ¿verdad? Luego vamos a ver lo que es antes de ver la alianza entre países, vemos las corporaciones mundiales, ¿verdad? Transnacionales o transnacionales, que son compañías que contemplan al mundo entero como un solo mercado, una compañía mundial, o sea, las corporaciones mundiales o transnacionales, son las que abarcan todo el mercado mundial. Antes que, bueno, estaba eso, luego viene lo que son las alianzas entre países y bloqueos económicos, algunos de los acuerdos que hay en el mundo. Está la Unión Europea, que está conformada de 27 países, el Tratado de Libre Comercio, que es Estados Unidos, Canadá y México, la Asociación Nacional del Sudeste Asiático, que es conformado por 10 países, y el Mercosur, que es de la parte de Latinoamérica, la parte sur de Latinoamérica. Y nos ponen aquí algunos, más que nada por historia e información que debemos de conocer. La Comunidad de Mercado Común Caribeño, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Mercado Común del Cono Sur, que es el Mercosur, la Comunidad Andina, la Comunidad Económica de los Estados de África, la Comunidad de Derechos de África del Sur, Asociación del Sur, Asia para Cooperación, Asociación Europea de Libre Comercio, Acuerdo de Corporación Económica Comercio Regional del Pacífico Sur, Organización de Estados Centroamericanos, Consejo de la Unidad Económica Árabe, Mercado Común Centroamericano, Zona de Cooperación Económico del Mar Negro, Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, Unión Europea, el Foro Económico de Asia-Pacífico, el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes, entre muchos, ¿verdad? Si vemos ahí, está una tabla, un cuadro donde tienen todos estos. Después vamos a ver lo que es la administración internacional, diferentes culturas y entre países, ¿verdad? Nos dice, es importante conocer algunas de las diferencias en las prácticas gerenciales, ¿verdad? Nos nombran aquí a Hersch Hofstede, realizó estudios que servirán como marco fundamental para de las diferencias culturales entre países. Un ejemplo, el estilo autoritario que tienen los gerentes alemanes. En principio, se considera que existen, por ejemplo, grandes diferencias entre gerentes de cualquier país, que una sociedad no estática y que con el tiempo ocurren cambios. Por ejemplo, el estilo autoritario tradicional de los gerentes alemanes, que está cedido su lugar lentamente a un enfoque más participativo. Son los tipos de gerentes. Dentro de ellos está el comportamiento de distintas culturas, ¿verdad?
El comportamiento en distintas culturas nos habla del individualismo frente al colectivismo, ¿verdad? El distanciamiento del poder contra acercamiento a este. Tolerancia a la incertidumbre frente a su evasión. Masculinidad frente a feminidad. Corto plazo frente a largo plazo, ¿verdad? Entonces, dentro de ellos están unos segmentos, ¿verdad? Y nos nombran algunas de las empresas que están dentro de las empresas internacionales. Después vemos que las 5 dimensiones del comportamiento, el individualismo, nos dice, las personas se concentran en sus propios intereses y en quienes las rodean. Las tareas son más importantes que las relaciones. Ese es el individualismo. Y el colectivismo, dice, se concentra en el grupo y se espera contar con su apoyo. Las relaciones son más importantes que la orientación de las tareas, a la tarea, ¿verdad? El distanciamiento del poder nos habla que dice que la sociedad acepta la distribución desigual del poder, respeta a la autoridad y da importancia a los títulos y grados. Los subordinados quieren que se les diga lo que debe hacer e impera una evidente centralización. Y en contra a lo que es el poder, el acercamiento al poder, dice la sociedad acepta menos al poder, los empleados están más abiertos a discutir con el superior, se les da menos importancia a la autoridad, los títulos y grados, se minimizan la desigualdad y se acentúa la descentralización. Entonces, son diferentes tipos, ¿verdad? Son dimensiones de comportamiento dentro de las distintas culturas. Luego, la tolerancia a la incertidumbre. Dice, las personas aceptan incertidumbre y están dispuestas a asumir riesgos. En consecuencia o en contra de la evasión de la incertidumbre, el temor a la ambigüedad e incertidumbre se da referencia a la estructura y a las reglas formales. Otro sería, dentro de las dimensiones del comportamiento, está la masculinidad, ¿verdad? La conducta enérgica, confianza en uno mismo y competitividad, enfoque en las cosas materiales, el éxito y el dinero. En contra de la feminidad, que es orientación a la relación, se favorece la calidad de vida, hay interés en el bienestar de los otros y la atención de estos hacia uno se da importancia a la modestia. Entonces son el pro y el contra, ¿verdad? Y por último vemos el corto plazo frente al largo plazo. La orientación a largo plazo se caracteriza por el trabajo arduo y la perseverancia. Hay una tendencia a ahorrar. Y en la orientación a corto plazo es menos el enfoque en el trabajo duro, la perseverancia, la gente tiene impulso al consumo, en lugar del ahorro, consumo, ¿verdad? 77, 78. Entonces, luego ya de aquí nos van a nombrar pues distintas culturas. Pues, de Francia, la planeación gubernamental a escala nacional, que está el factor ambiente, legal y político, ayuda a coordinar los planes de industrias y compañías individuales, la función gerencial de la planeación. La meta del gobierno es utilizar los recursos del país con mayor efectividad y evitar la expansión en áreas no económicas. Aun cuando la planeación del gobierno, que también se extiende a áreas regionales, es realizada por relativamente pocas personas, aunque hay competencia, ¿verdad? Otros departamentos de gobierno, organizaciones patronales, sindicatos y consumidores cooperan y asisten. Eso sería una manera de en Francia. Luego nos ponen aquí en Alemania. En Alemania
Nos dice que en el pasado y hoy cada vez menos el ambiente cultural alemán favorecía la dependencia de autoridades para dirigir la fuerza laboral, aunque a menudo era un autoritarismo benevolente, ¿verdad? Es función gerencial de dirigir, e incluso hoy, si bien los gerentes pueden mostrar que se preocupan por sus subordinados, también operan obediencia, ¿verdad? Aquí nos comentan que en 1951 se aprobó una ley que regula la codeterminación. ¿Qué es codeterminación? Es decir, que requiere la afiliación de la fuerza laboral en el Consejo de Supervisión y en el Comité Ejecutivo de Corporación, ¿verdad? Y luego requiere afiliación de la fuerza de trabajo tanto al Consejo de Supervisión como al Comité Ejecutivo de ciertas corporaciones grandes. Además debe elegirse a un director laboral como miembro del Comité Ejecutivo. Y un puesto difícil, pues representa los intereses de los empleados y al mismo tiempo debe tomar decisiones gerenciales en beneficio de la empresa. Son factores que influyen en la administración de países occidentales. Pues aquí nos nombran algunos. Dice, en Australia, la administración está influida por la posición moralista del propio país y su importancia en los valores políticos y sociales, así como el logro y la asunción de riesgos. Los gerentes italianos operan en un ambiente de baja tolerancia a los riesgos. Son muy competitivos, pero al mismo tiempo les gusta tomar decisiones en grupo. La administración en Austria y Alemania se caracteriza por la autorrealización y el liderazgo. La independencia y competitividad se valoran y la tolerancia al riesgo es más bien baja. En Gran Bretaña es importante la seguridad en el empleo, así como la inventiva, o sea, la adaptabilidad y la lógica. El individualismo es también muy valorado. Si se fijan, son factores que influyen en la administración, ¿verdad?, de países occidentales. Después vienen algunos ejemplos de otros países, ¿verdad?, como por ejemplo la administración de los japoneses recibe mucha atención, en parte por el pasado éxito económico de sus compañías. La República de Corea, Corea del Sur, aquí referida como Corea, también ha tenido un notable crecimiento económico por la crisis asiática que comenzó en 1997, ocasionó un deceso drástico en su economía, ¿verdad? Pero las prácticas gerenciales coreanas no son muy conocidas, por lo que sería incorrecto asumir que son lo que una extensión de las japonesas. No lo son, aunque hay algunas similitudes culturales y estructurales, como el dominio del poderoso conglomerado empresarial, ¿verdad? Y luego viene también la administración japonesa y la teoría Z. Japón, una de las principales naciones industriales del mundo, ha adoptado prácticas administrativas muy distintas a las de países occidentales económicamente avanzadas. La discusión aquí se ocupa de dos prácticas japonesas comunes. El ejemplo es vitalicio y la toma de decisiones por consecuencia. Me dice, más adelante se compararán, contrastarán las prácticas gerenciales japonesas y estadounidenses, ¿verdad?, incluidas en la teoría Z, ¿verdad? Un empleo vitálico. El empleo vitálico para el empleado permanente relacionado con la función gerencial de integración de personal, la preocupación por las personas empleadas y la importancia de la antigüedad son características importantes
de la administración japonesa. Y como nos dice la toma de decisiones, dice las prácticas gerenciales de decisiones en Japón también tienen muy distinta a la de Estados Unidos. Se construye sobre el concepto de que el cambio y las ideas nuevas deben venir en mayor grado desde abajo. Así los empleados de bajo nivel preparan propuestas para el personal de mayor nivel jerárquico, más que concretarse a aceptar o rechazar las propuestas de los subsidiarios o de los subordinados, los supervisores, las cuestiones respetuosamente les hacen sugerencias y los alientan. Luego viene lo que es la teoría Z. La teoría Z, o sea, es una adaptación de determinadas prácticas gerenciales japonesas al ambiente estadounidense. En la teoría Z, ciertas prácticas gerenciales japonesas son adaptadas a ambientes estadounidenses. Este enfoque lo practican compañías como IBM, entre otras, las compañías detallistas diversificadas de Dayton, Hudson. Una de las características de la organización de tipo Z, como lo sugiere el profesor William Oshii, es la importancia de las habilidades interpersonales necesarias para la interacción en grupo. Sin embargo, a pesar de subrayar la toma de decisiones en grupo, la responsabilidad se conserva en el individuo, muy distinto a la práctica japonesa que hace hincapié en la responsabilidad colectiva. Y le voy a seguir lo que es la de China, lo podemos ver. Y la India, ¿verdad? Y vamos a ver lo que sigue, la ventaja competitiva de las naciones de potos, ¿verdad? Nos dice que condiciones del factor, recursos de una nación, costos laborales, capacidades y educación de su pueblo. Número 2, condiciones de demanda de una nación, como el tamaño del mercado, la forma en que los productos pueden anunciarse y el grado de sofisticación del consumidor. Otro sería proveedores. La tercera, proveedores. Una compañía próspera cuando la empresa que la apoya están ubicadas en la misma área, estrategia y estructura de la empresa, así como la rivalidad entre competidores. Esas serían la ventaja competitiva de las naciones de Popper. Y luego, lograr una ventaja competitiva mundial mediante la administración de calidad. Y si la calidad se ha convertido en una arma estratégica en el mercado mundial. Las compañías estadounidenses, alguna vez reconocidas como líderes mundiales en productividad, se han visto opacadas por empresas de todo el mundo. Esto puede suceder porque muchas se volvieron complacientes y dejaron de ver las necesidades cambiantes del mercado mundial, que exigía cada vez más productos de calidad, ¿verdad? Estas compañías o estas complacencias y la falta de previsión permitieron que los competidores, en especial los de Japón, usaran un arma poderosa para aumentar su participación de mercado, sobre todo en los mercados de Estados Unidos y Europa, ¿verdad? La calidad. Antes de que los gerentes puedan revolucionar el proceso de producción, primero deben de revolucionar la forma de pensar respecto a la calidad. La necesidad de una nueva filosofía de la calidad es vital, ya que en la antigua filosofía de los adecuados va a mantener el status quo, mientras que un producto rinda utilidades, ¿verdad? Así era como decían antes, y ahora no, mejor calidad, buscan calidad. Ya no es aceptable, ¿verdad? Hoy la meta de las compañías debe de ser excelencia, la excelencia. Sin embargo, para alcanzarla, los gerentes tendrían que estar dispuestos a anteponer las necesidades de sus clientes. Nunca debe olvidarse que los clientes son indispensables
son el motivo de la existencia de la compañía. Y luego viene lo que es el gurú de la administración de calidad tradicional. Aun cuando la preocupación por la calidad puede parecer un fenómeno reciente, hubo varios gurús que trataron de introducir sus teorías en las compañías estadounidenses en el diseño de 1950. Pero los gerentes no lo escucharon. Sin embargo, eso fue el principio del cambio. De hecho, los primeros pioneros de la administración de calidad han sido rescatados por nuevos defensores de la calidad, aunque un examen breve de contribuir de tres defensores de calidad, Deming, Curran y Crosby, cada uno ha seguido un enfoque distinto en la administración de calidad, pero todos han coadyuvado a conformar su dirección, ¿verdad? Otros enfoques y premios de calidad nos hablan, como se dijo, el premio Deming reconoce a las compañías que han logrado calidad superior en Japón. Un premio similar, aunque con un enfoque distinto, es el Premio Nacional de la Calidad Malcolm Bardeen, establecido en el Congreso de Estados Unidos en 1987. Otro enfoque es conocido como el ISO 9000, promovido por primera vez por los europeos. También está el Premio Europeo a la Calidad, otorgado por la Fundación Europea de la Administración de Calidad. Estos son algunos de los premios, y luego ya venimos especificándolos. Y yo creo que es todo el modelo europeo de la Administración de Calidad total. Bueno, el modelo europeo de la Administración de la Calidad total. Otro programa de calidad llamado European Quality Award, un premio europeo a la calidad que la Fundación Europea para la Administración de Calidad otorga a compañías de excelencia. El modelo europeo de 1996 para la administración total de la calidad, presentado en la figura 3.5, se basa en las siguientes temas: la satisfacción al cliente, la satisfacción de las personas, empleados y el efecto de la sociedad se logran a través del liderazgo y el impulso a la política y estrategias, administración de personal, recursos y procesos que finalmente lleven a la excelencia en los resultados de la empresa. Fíjense cómo dice. Los porcentajes que utilizan para destacar la importancia del premio, ¿verdad? Entonces, hasta aquí vemos lo que es administración global, comparada y de calidad. Esto es todo de lo que es de esta unidad. Estaba viendo que todavía van un poco atrasados con sus actividades. Necesito que se pongan al corriente. Los veo la próxima. Que estén bien, cuídense.